Problemáticas ambientales urbanas. Introducción. En las zonas urbanas se concentra la mayor parte de las problemáticas ambientales del mundo. Concentran el 50% del total de la población mundial en menos del 2% de la superficie. Generan más del 70% del PBI global. La provincia de Buenos Aires, más del 95% de la población vive en estas áreas. Se produce una superposición de las actividades y de impactos, generando situaciones complejas y de difícil solución. Los efectos del cambio climático son especialmente notorios en las ciudades y pueblos, haciéndolos especialmente vulnerables. Se concentra la mayor generación de residuos, de todo tipo, gases de efecto invernadero, degradación de las aguas y del aire, y el uso de los bienes naturales comunes. Los efectos de los diferentes peligros y riesgos naturales, sean o no incrementados por el cambio climático, son más notorios en estas áreas. Todos los impactos generados se materializan no solo en los componentes bióticos y abióticos del ambiente, sino también en la salud de la población. Los problemas sanitarios asociados a factores ambientales son predominantes en muchos sectores poblacionales de las zonas urbanas del mundo y de la provincia de Buenos Aires, especialmente en la zona de la región metropolitana bonaerense. Estos múltiples aspectos se ven agravados por ser en las zonas urbanas particularmente notorias las diferencias sociales, donde la proporción y cantidad absoluta de pobres es mayor. Tal como es ampliamente conocido, los sectores carenciados son mucho más vulnerables a los efectos ambientales nocivos de las actividades humanas, incluyendo el cambio climático. La problemática ambiental urbana incluye el uso del agua tanto en su obtención, almacenamiento, distribución, potabilización y las consideraciones de múltiples fuentes y usos combinados, incluyendo el agua de lluvia, la generación de los residuos efluentes y emisiones, su gestión, reciclado y utilización, el uso de la tierra, la degradación del suelo, aire y agua, la ocurrencia de peligros naturales, como especialmente es el caso de las inundaciones en la provincia de Buenos Aires, la pérdida de suelos rurales a partir de la expansión urbana y la formación del periurbano, la pérdida de hábitats naturales, como los humedales costeros, en el caso de la región metropolitana de Buenos Aires, y de biodiversidad, como es la pérdida del pastizal pampeano o la selva ribereña con sus numerosas especies vegetales y animales presentes. Se incluyen además la mitigación y adaptación al cambio climático, incluyendo políticas activas y la necesidad de planes estratégicos. Ecología urbana y metabolismo urbano. La ecología urbana ofrece una serie de herramientas conceptuales útiles para analizar el fenómeno ambiental urbano en toda su complejidad, asimilando el sistema urbano a un supraorganismo en el cual es posible identificar entradas y salidas, flujos de materia de energía y transformaciones de estas mismas al interior del sistema urbano, conformando un sistema abierto. De esta forma, estas transformaciones y flujos pueden relacionarse con el concepto del metabolismo, en este caso, un metabolismo urbano. Dos rasgos se destacan en la actividad humana. Por un lado, la posibilidad de utilizar dos tipos de energía, una energía endosomática, que es propia del organismo humano y resultante de los procesos metabólicos, y la segunda, una energía exosomática, proveniente de fuentes ajenas a los humanos, como por ejemplo el uso de los combustibles fósiles, tantos como petróleo, gas y carbón. Otro rasgo característico es el desarrollo de la tecnología, ya que las herramientas funcionan como extensiones del cuerpo humano y nos permiten ampliar nuestras capacidades físicas y superar los límites biológicos de nuestra especie. En esta figura vemos la relación que existe entre el sistema social y el ecosistema, generada por las distintas actividades humanas, en donde tenemos el intercambio de energías, materiales e información, y el ecosistema vuelve al sistema social a través de los sistemas exosistémicos y también generando este intercambio de energías, materiales e información. Bueno, en esta figura de ecosistema urbano podemos ver sus distintos componentes y la interrelación entre ellos. Por un lado tenemos la geósfera, está conformada por la atmósfera, hidrosfera, suelos y relieve, y la biosfera con su flora y fauna. Entre ellos se generan distintas relaciones e interacciones
que me generan alteración de hábitats acuáticos y terrestres y también estrés por calor en los distintos organismos terrestres. A su vez, estos dos componentes influyen sobre la antropósfera, en lo que son las estructuras urbanas y los distintos usos de suelo, y se generan así relaciones. La antropósfera se relaciona con la biosfera y con la geósfera a partir de las economías, políticas, las distintas administraciones y gobierno, participación civil, planeamiento y demografía, generando así lo que se conoce como el ecosistema urbano. Bueno, en esta figura de metabolismo urbano entendemos a este como la relación entre las entradas y salidas de los recursos dentro del sistema urbano. Las entradas están conformadas por materia y energía que pueden estar en bruto y también formando parte de distintos productos, entre los que encontramos combustibles, minerales, agua y alimentos y demás. Una vez que entran al sistema urbano, se genera una transformación de los recursos que se acumulan y posteriormente también se reciclan y posteriormente salen como productos terminados, materiales y energía que se incorporan en productos contaminantes acuáticos, emisiones atmosféricas y residuos sólidos. Surge como necesario alcanzar un nuevo paradigma que transforme la gestión lineal e insostenible de los recursos en flujos que sean circulares, lo que denominamos metabolismo urbano circular. En tal sentido, la idea es que las salidas se transformen en entradas, al menos en una parte. Un ejemplo sería el ciclo urbano del agua, reutilizando parte de la misma como una fuente de nutrientes para riego o agricultura, o también el reciclado de los residuos y su uso como insumo en la industria. El metabolismo urbano circular aparece como la base de la llamada economía circular. Surge como necesario alcanzar un nuevo paradigma que transforme la gestión lineal e insostenible de los recursos en flujos que sean circulares, lo que denominamos metabolismo urbano circular. En tal sentido, la idea es que las salidas se transformen en entradas, al menos en una parte. Un ejemplo sería el ciclo urbano del agua, reutilizando parte de la misma como una fuente de nutrientes para riego o agricultura, o también el reciclado de los residuos y su uso como insumo en la industria. El metabolismo urbano circular aparece como la base de la llamada economía circular. Es posible diferenciar los siguientes grupos de zonas urbanizadas en la provincia de Buenos Aires. La región metropolitana bonaerense, la cual incluye Cava, Gran Buenos Aires, Gran La Plata y el Tercer Cordón, Mar del Plata, Bahía Blanca y alrededores, ciudades del norte de la provincia de Buenos Aires, ciudades de las zonas serranas de los piedemontes de Ventana en Candil, ciudades costeras del norte y sur de la provincia de Buenos Aires, ciudades intermedias y menores del oeste de la provincia, de la Pampa deprimida o de la Cuenca del Salado, ciudades menores de la Pampa Serrana y ciudades de menores dimensiones del interior y del sur de la provincia de Buenos Aires. En función de los aspectos planteados, cada grupo de zonas urbanas, diferenciada en el territorio provincial, tendrá problemas ambientales diferentes y posibilidades de respuesta diferentes, si bien comparten ciertos temas en común, como lo son el manejo de los residuos, la gestión del agua y la ocurrencia de inundaciones como principal riesgo natural. Es fundamental reconocer este tipo de complejidad para elaborar políticas y planes tendientes a la mitigación, adaptación y o reducción de la vulnerabilidad. Cada grupo de zonas urbanizadas en la provincia de Buenos Aires tiene su medio con características propias, su problemática específica y sus funciones, entre las que se incluyen la industria, comercio, administrativa, puerto, vías de comunicación, turismo, producción de energía, sostén de actividades agrícolas-ganaderas, minería y pesca. Bueno, en esta figura vemos los distintos componentes del riesgo y podemos observar la interrelación que existe entre los peligros, la exposición a los mismos y la vulnerabilidad del medio. Entonces, la conjunción en estos tres componentes genera lo que es el riesgo. Riesgos naturales en la provincia de Buenos Aires. El principal peligro natural en las zonas urbanas de la provincia de Buenos Aires es el de las inundaciones. Las inundaciones son fenómenos complejos, geológico-climáticos, que implican un riesgo para las actividades antrópicas, en la medida en que la población se exponga, por ejemplo, ocupando zonas que son inundables.
Además, en las zonas urbanas se incrementa la magnitud y la frecuencia de estas inundaciones debido a la modificación del terreno que tiene lugar en las mismas. En la provincia de Buenos Aires se pueden producir inundaciones de diferentes tipos: de llanura, relámpago, por ascenso de freático, por desborde de lagos y de otros cuerpos de agua, y por combinación de todas las anteriores. Las causas de las inundaciones pueden darse por causas naturales o antrópicas. En este primer grupo podemos diferenciar entre las climáticas y las geológicas geomorfológicas. Dentro de las climáticas pueden generarse por grandes precipitaciones o ascenso de los niveles freáticos en eventos de tormenta. Y en las geológicas geomorfológicas incluimos aquellas que se generan en lugares de baja pendiente regional, planicies aluviales amplias, con materiales superficiales poco permeables y lugares con niveles freáticos altos. Inundaciones generadas por causas antrópicas tienen que ver con sectores en donde hay una alta impermeabilización por urbanización, remoción de cubiertas vegetales y por rectificación y obstrucción de los cursos fluviales. Las ciudades frente al cambio climático. El cambio climático es uno de los principales problemas del siglo XXI, ya que modifica todas las dimensiones del desarrollo sostenible, ambiental, social, económico e institucional. Por lo tanto, es imperioso identificar los impactos más serios para cada región y las áreas de mayor vulnerabilidad. Las ciudades son particularmente vulnerables frente al cambio climático porque la alta concentración de población y bienes, y además la fuerte dependencia de la infraestructura, las hacen particularmente sensibles frente a eventos climáticos extremos. En relación a la situación ambiental global actual de las zonas urbanas, y específicamente en lo referido al cambio climático, dos aspectos adquieren fundamental importancia: la eficiencia y la resiliencia. De ellos se desprenden dos conjuntos posibles de acciones: la mitigación y la adaptación. La mitigación implica la intervención humana para actuar sobre las causas del cambio climático con el fin de reducir los efectos negativos. Los forzantes antrópicos del cambio climático, además de la generación de gases de efecto invernadero, incluyen los cambios en el uso del suelo, principalmente la deforestación, que es empleada para aumentar las zonas de explotación agropecuaria y de urbanización. En tal sentido, el principal aspecto es el de reducir la emisión de gases de efecto invernadero, principalmente disminuyendo hasta abandonar el uso de combustibles fósiles. Este aspecto en los países subdesarrollados y endeudados como el nuestro es un objetivo de difícil instrumentación, dada la magnitud de la inversión pública necesaria. La adaptación es el ajuste de los sistemas humanos o naturales frente a entornos nuevos o cambiantes que pueden moderar el daño o aprovechar sus aspectos beneficiosos. Teniendo en cuenta lo antedicho y especialmente a nivel provincial y municipal, este aspecto sería el que debería encararse en primer lugar. Los impactos del cambio climático incluyen extinción de especies y ecosistemas, modificación de la dinámica fluvial, pérdida de territorio por aumento del nivel del mar, crisis en la disponibilidad y calidad del agua dulce, pérdidas de productividad agrícola, aumento de mortalidad por calor, transmisión de enfermedades por el agua, vectores y migraciones humanas. Y la adaptación incluye difusión y concientización de la vulnerabilidad de los diferentes sistemas frente a la variabilidad y el cambio climático, ampliación y equipamiento de sistemas de alerta temprana meteorológico e hidrológico, adecuación y cumplimiento de la normativa sobre uso del espacio, ordenamiento territorial, adecuación y construcción de infraestructura. Consideraciones finales. La problemática ambiental en las zonas urbanas es compleja y de mayor intensidad. Las ciudades son el foco principal de generación de gases de efecto invernadero y por consiguiente constituyen el mayor aporte al componente antrópico del cambio climático. Asimismo, en las zonas urbanas es donde se genera una mayor degradación del agua, suelos y aire. Las zonas urbanas son especialmente sensibles al cambio climático y se vuelve imperioso incorporar esta dimensión a las futuras acciones y actividades. Es necesario la revisión de políticas de Estado frente al cambio climático y el fortalecimiento de las autoridades locales en el conocimiento de los impactos, formas de mitigación, adaptación y prevención de riesgos. Debe avanzarse en la integración de la problemática ambiental general y en particular en el problema del cambio climático, junto con la gestión de salud pública. Es necesario considerar la complejidad de los sistemas naturales y las diferentes respuestas del medio a las diferentes acciones antrópicas, incorporándolas como un factor central en la planificación y en las políticas y proyectos futuros.